Una madre soltera se desmayó frente al jefe de la mafia. Lo que vio bajo sus mangas lo dejó paralizado. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del estrecho callejón, mientras Lily se apresuraba por el pavimento agrietado. Sus tacones resonaban contra el suelo, haciendo eco en las paredes de ladrillo que se alzaban a ambos lados. Miró su teléfono y frunció el ceño al ver la hora. Si no se daba prisa, volvería a llegar tarde a recoger a su hija de la guardería. Un mensaje apareció en su pantalla. Otro recordatorio de la guardería sobre su estricta política de recogida. Lily suspiró y aceleró el paso. Ser madre soltera significaba que cada minuto contaba, y no podía permitirse más multas por retraso este mes. Los familiares sonidos de la ciudad la rodeaban. El tráfico lejano, el zumbido de los aparatos de aire acondicionado, el eco ocasional de las voces de la calle principal. Pero algo no estaba bien. Se le erizó el vello de la nuca, un instinto que había aprendido a no ignorar nunca. Antes de seguir escuchando, por favor, dime desde qué lugar del mundo estás viendo el programa hoy. Ahora volvamos a la historia. Antes de que pudiera procesar esa sensación, el estruendo de un disparo rompió el silencio. El sonido rebotó en las paredes, amplificado en el estrecho espacio. Durante una fracción de segundo, Lily se quedó paralizada, su mente se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. Entonces llegó el impacto. Fue como recibir un puñetazo en el costado, una fuerza que le dejó sin aliento. Miró hacia abajo, confundida por el calor que se extendía bajo su blusa. La tela blanca se oscureció, manchándose de un color carmesí que parecía extenderse a cámara lenta. No, susurró, tocándose la herida con la mano temblorosa. Sus dedos quedaron rojos y húmedos. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo, mientras sus piernas comenzaban a flaquear. El mundo se inclinó hacia un lado. Las paredes de ladrillo parecían girar, y el cielo gris se difuminaba en una mancha de color. Lily intentó gritar, pero la voz se le atascó en la garganta. Solo podía pensar en su hija, que la esperaba en la guardería, esperando que su madre entrara por puertas en cualquier momento. Sus rodillas se doblaron. El pavimento rugoso se apresuró a recibirla, raspándole las palmas de las manos mientras intentaba amortiguar la caída. El frío del suelo se filtró a través de su ropa, mezclándose con el calor de su sangre. Todo se oscurecía, los sonidos se amortiguaban como si estuviera bajo el agua. Lo último que registró fue el sonido de pasos que se acercaban, voces que gritaban en la distancia. Pero ya era demasiado tarde. La conciencia se le escapaba como agua entre los dedos. Su cuerpo cedió a la oscuridad, desplomándose por completo sobre el suelo frío e implacable. Damon irrumpió en el callejón momentos después, salpicando con sus caros zapatos de cuero italiano los charcos. Sus hombres lo flanqueaban, armas en ristre, buscando amenazas. Pero su atención se centró inmediatamente en la figura encogida en el suelo. La sangre rodeaba su cuerpo inmóvil, extendiéndose por el pavimento en una mancha oscura. Sin dudarlo, Damon se acercó a ella, su habitual actitud fría resquebrajándose ante la visión de tanta violencia sin sentido. Esto no debía haber pasado. Este callejón era su territorio, y nunca se debería haber derramado sangre inocente aquí. Se arrodilló a su lado y le tomó el pulso. Lo tenía, pero era débil y débil, como el aleteo de un pájaro atrapado. Su piel ya se estaba volviendo pálida, la vida se le escapaba con cada segundo que pasaba. El tiempo no estaba de su parte. Con un movimiento fluido, la tomó en sus brazos y la acunó contra su pecho. Su sangre comenzó a empapar inmediatamente su traje a medida, pero no le prestó atención. «¡Traed el coche!», gruñó a sus hombres con un tono de voz que no admitía réplica. «Y averiguad quién ha sido». La autoridad de su tono hizo que sus hombres se apresuraran a obedecer. Damon miró a la mujer inconsciente que tenía en brazos. Algo desconocido se agitaba en su pecho. Ella se estaba muriendo, y por razones que no podía explicar, no podía permitir que eso sucediera. Los pasillos de mármol de la mansión de Damon resonaban con pasos urgentes mientras llevaba el cuerpo inerte de Lily por los pasillos. La sangre goteaba sobre el suelo pulido, marcando su camino con gotas carmesí. Ella respiraba con jadeos superficiales,
cada uno de los cuales le provocaba una punzada de preocupación desconocida en el pecho. «Traed al doctor Martínez aquí ahora mismo». Su voz retumbó por los pasillos, haciendo que sus hombres se apresuraran. «Díganle que si no está aquí en 10 minutos, habrá consecuencias». La amenaza en su tono era clara. El fracaso no era una opción. Lily se movió en sus brazos, y un débil gemido escapó de sus labios. Sus ojos se abrieron por un momento, con confusión y dolor nublando sus rasgos. «Mi hija», susurró, con una voz apenas audible. Damon apretó la mandíbula. «¡Ahorra fuerzas!», le ordenó, aunque su voz transmitía una inusual dulzura. Empujó las pesadas puertas de madera de su estudio privado, la habitación en la que más confiaba de toda la mansión. El sofá de cuero crujió cuando la acostó con cuidado, y su sangre manchó inmediatamente el costoso material. El rostro de Lily se contorsionó de dolor, y su mano se aferró débilmente a la herida. Los hombres de Damon se apresuraron a rodearlos, trayendo suministros médicos y despejando el espacio para la llegada del médico. El doctor Martínez irrumpió por las puertas minutos después, con su maletín médico en la mano. El anciano médico había servido a la familia Moretti durante años, guardando sus secretos y curando sus heridas sin hacer preguntas. Una mirada al rostro de Damon le bastó para saber que esta paciente era diferente. No se trataba de otro soldado más que necesitaba unos puntos. «Fuera todos», ordenó Damon, sin apartar los ojos del rostro de Lily. Sus hombres dudaron solo un momento antes de salir, sabiendo que no debían cuestionar a su jefe cuando usaba ese tono. Solo quedó el asistente del médico, ayudando a preparar el equipo necesario. El médico trabajó rápidamente, cortando la tela empapada de sangre de la blusa de Lily para exponer la herida. «La bala ha atravesado limpiamente», informó, mientras sus manos expertas ya limpiaban la herida. «Ha tenido suerte de que no haya alcanzado ningún órgano vital». Damon permaneció de pie como una estatua, su habitual actitud fría resquebrajándose ligeramente mientras observaba trabajar al médico. Sus manos, normalmente firmes cuando se enfrentaba a la violencia, estaban apretadas en puños cerrados. Cada gemido de dolor de Lily parecía aumentar la tensión en sus hombros. Los minutos se alargaban mientras el doctor Martínez cosía la herida con movimientos precisos y expertos. Lily entraba y salía del estado de conciencia, murmurando de vez en cuando algo sobre su hija o intentando moverse. Cada vez que Damon se acercaba, su presencia la mantenía quieta de alguna manera. Cuando el médico terminó la última puntada, la atención de Damon se vio atraída por algo en el brazo de Lily. La manga de su blusa se había subido durante el tratamiento, dejando al descubierto un pequeño tatuaje. Entrecerró los ojos al reconocer el intrincado dibujo, un diseño que no había visto en años. El símbolo era inconfundible. 3 rosas entrelazadas con zarcillos espinosos, cada pétalo detallado con líneas precisas. Era exactamente el mismo tatuaje que su madre lucía con orgullo en la muñeca, una marca del legado de su familia, una marca que había desaparecido con su muerte. La se movió involuntariamente hacia el tatuaje, pero se detuvo antes de tocarlo. Su expresión se endureció y los músculos de su mandíbula se tensaron cuando los recuerdos que había enterrado hacía tiempo amenazaron con aflorar. Las preguntas se agolparon en su mente, pero las reprimió y se centró en la situación inmediata. La coincidencia era demasiado precisa como para ignorarla. Esta mujer, que literalmente había caído en su mundo a través de la violencia, llevaba la marca de la familia de su madre. Sus ojos volvieron a recorrer el dibujo, confirmando lo que ya sabía. Era auténtico, no una copia cualquiera. Las implicaciones le helaban la sangre. Damon se inclinó sobre el cuerpo inconsciente de Lily, con la mirada fija en el tatuaje que había desenterrado un pasado que creía enterrado. Las 3 rosas entrelazadas tenían más que un significado familiar. Representaban una promesa olvidada, un trato hecho en las sombras de los negocios de su madre. La revelación lo atormentaba, su mente daba vueltas con las implicaciones. Sus pensamientos se desviaron hacia recuerdos largamente reprimidos. Las historias de su madre susurradas en la quietud del crepúsculo. La calidez de su presencia contrastaba con el mundo de violencia en el que se movía con facilidad. A menudo hablaba de unidad y poder,
uniendo a su familia con otra mediante acuerdos secretos. Acuerdos a los que Damon nunca prestó atención, creyéndolos reliquias de una época pasada. Ahora esos cuentos se cristalizaban en realidad, su peso presionándolo. ¿Coincidencia? Damon se burló interiormente. Tal casualidad no existía en su mundo. Cada acción, cada conexión tenía una intención. La presencia de Lily con esta marca no podía ser mera casualidad. Un hilo olvidado del destino ahora se tensaba, tirando con fuerza. El suave susurro de las sábanas lo sacó de su ensimismamiento. Lily abrió los párpados, con la mirada desenfocada, tratando de entender el entorno desconocido. Su intento de incorporarse se vio frustrado por un agudo dinisese, un recordatorio de su lesión. Damon le entregó un vaso de agua. Sus movimientos eran deliberados, controlados. «Bebe», le indicó. Su voz era un murmullo grave que llenaba el espacio entre ellos. Su expresión, aunque cuidadosamente entrenada para parecer neutral, no podía ocultar la tormenta que se gestaba detrás de sus ojos. Lily tomó el vaso con manos temblorosas. Tenía la garganta seca. Cada sorbo era un respiro de la sequedad que persistía como un desierto. Su cuerpo protestaba, un caleidoscopio de dolor y confusión. Parpadeó, luchando por recomponer los recuerdos fragmentados de los disparos, un callejón oscuro y los fuertes brazos de un desconocido que la envolvían. ¿Dónde? Su voz se quebró, apenas más que un susurro. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. La presencia de Damon se alzaba en silencio, como una torre de poder controlado. «Estás a salvo», le aseguró, aunque las palabras no pronunciadas transmitían más, una seguridad mezclada con un tono de mando que subrayaba la tensión que crepitaba entre ellos. Los instintos de Lily le pedían que tuviera cuidado. El hombre que tenía delante era un enigma, sus intenciones envueltas en capas de misterio y autoridad. Su mente luchaba con la contradicción. Él era a la vez su salvador y un símbolo del caos que ella trataba de evitar. Mientras su intensa mirada se clavaba en la de ella, sintió que había algo más en juego de lo que podía imaginar. Un dolor agudo atravesó el costado de Lily al intentar levantarse del sofá. Sus músculos protestaron, recordándole la bala que le había atravesado la carne apenas unas horas antes. La habitación dio un ligero giro, pero la determinación impulsó sus movimientos. Tenía que irse, tenía que llegar hasta su hija. Una mano firme se posó sobre su hombro, con un contacto a la vez suave e inflexible. Damon se alzaba sobre ella. Su presencia llenaba la habitación con una autoridad que le aceleró el pulso. Sus ojos oscuros la estudiaban con una intensidad que le daba ganas de retroceder, pero ella mantuvo la mirada. «Tengo que irme», dijo Lily, con una voz más firme de lo que se sentía. «Mi hija está a salvo», la interrumpió Damon, con un tono que no admitía réplica. «Ya he dispuesto todo para que la cuiden». La idea de que este hombre, este extraño, tomara decisiones sobre su hija le provocó una oleada de ira. Empujó su mano, que la sujetaba, ignorando el dolor punzante en el costado. «No tienes derecho». «Tengo todo el derecho», la interrumpió de nuevo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. «Especialmente cuando llevas eso puesto». Sus ojos se posaron en su tatuaje y algo oscuro cruzó su rostro. La mano de Lily cubrió instintivamente la marca de su brazo. «¿Qué tiene que ver mi tatuaje con todo esto?» En lugar de responder, Damon apretó la mandíbula. Ella aprovechó su distracción momentánea para intentar ponerse de pie y empujarlo. Pero él se movió con la gracia de un depredador, bloqueándole completamente el paso. Sus anchos hombros llenaron su visión, y la fría determinación de sus ojos le revolvió el estómago. «No vas a ir a ningún sitio», afirmó, y las palabras cayeron como hielo entre ellos. El corazón de Lily latía con fuerza contra sus costillas. «No puedes retenerme aquí. Esto es un secuestro. Esto es protección», corrigió su voz con más dureza. «Te guste o no, estás involucrada en algo más grande que tú». Ella intentó esquivarlo, pero él siguió su movimiento sin esfuerzo. De repente, la habitación pareció más pequeña, más agobiante. «No necesito tu protección. Tengo que ir a buscar a mi hija».
Un golpe en la puerta interrumpió su enfrentamiento. Uno de los hombres de Damon entró con expresión sombría. Le susurró algo al oído a Damon, lo que hizo que el rostro del jefe de la mafia se ensombreciera peligrosamente. Lily observó el intercambio silencioso, notando cómo la postura de Damon cambiaba sutilmente, más rígida, más alerta. Las caras de sus hombres eran máscaras de preocupación contenida, y sus manos permanecían cerca de sus armas ocultas. «Señor», dijo uno de ellos, «hemos confirmado que hay movimiento. La están buscando». Damon entrecerró los ojos y volvió a mirar a Lily. Ella sintió el peso de su mirada, cargada de implicaciones tácitas. La tensión en la habitación se intensificó y ella se dio cuenta, con creciente temor, de que su situación era más complicada de lo que había pensado inicialmente. «Dupliquen la seguridad», ordenó Damon, con voz fría y controlada. «Nadie puede acercarse a menos de 1,5 kilómetros de esta propiedad sin mi conocimiento». Los hombres asintieron y se marcharon rápidamente, dejando a Lily sola con Damon una vez más. Ella se dejó caer en el sofá, con las piernas repentinamente débiles. La realidad de su situación la abrumó como una ola. Estaba atrapada allí, en esa mansión, con uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. «¿Ahora lo entiendes?», preguntó Damon, aunque en realidad no era una pregunta. «Te quedarás aquí hasta que yo diga lo contrario». La frustración de Lily burbujeó, mezclándose con el miedo y la impotencia. Estaba atrapada en una red que no entendía, cautiva de un hombre cuya mera presencia gritaba peligro. Sin embargo, algo en la forma en que la miraba, en la cuidadosa forma en que la había tratado, sugería protección más que amenaza. Pero eso no hacía que su cautiverio fuera más fácil de soportar. Seguía siendo una prisionera, independientemente del lujo de su jaula o de las intenciones de su captor. Lily siguió a Damon por el pasillo tenuemente iluminado de su mansión, con sus pasos resonando en los suelos de mármol. La herida en su costado palpitaba con cada paso, un recordatorio constante de cómo había acabado allí. Los anchos hombros de Damon se movían delante de ella con pasos decididos, conduciéndola hacia su despacho privado. Dos guardias armados flanqueaban las pesadas puertas de madera y se hicieron a un lado cuando Damon se acercó. Él puso una mano en la espalda de Lily y la guió al interior. El contacto, aunque ligero, le provocó un escalofrío involuntario. La oficina era exactamente lo que esperaba de un hombre como él. Madera oscura, muebles de cuero y una abrumadora sensación de poder. Tres hombres con trajes caros se pusieron de pie cuando entraron, con el rostro serio. Lily los reconoció como los lugartenientes de Damon por la forma en que le mostraban deferencia. «Siéntate», ordenó Damon, señalando una silla junto a su escritorio. Cuando Lily dudó, sus ojos se endurecieron. «Por favor». Ella se hundió en la silla de cuero, muy consciente de las miradas de los hombres. Damon permaneció de pie, con su presencia dominando la habitación. «Informad», ordenó. El mayor de los tres hombres dio un paso al frente. «Adelante». El golpe no fue aleatorio, jefe. Su objetivo era específicamente su familia. «Hemos confirmado movimientos en el territorio de Duca». «¿Duca?». Lily interrumpió con el corazón acelerado. «¿Qué tiene que ver mi padre con esto?». Los secuaces intercambiaron miradas, pero la expresión de Damon permaneció impasible. Él lo sabía. Se dio cuenta. Él sabía quién era ella desde el principio. «Los enemigos de tu padre te ven como una debilidad», continuó el subjefe. «Un objetivo fácil de explotar». «Dejé esa vida», protestó Lily con la voz temblorosa. «Hace años que no tengo nada que ver con los negocios de mi padre». «No importa», dijo Damon con voz fría. «Sigues siendo su hija. Eso te hace valiosa y vulnerable». Los dedos de Lily se aferraron a los brazos de la silla. De repente, la habitación le pareció más pequeña, como si las paredes se le echaran encima. Todos la miraban como si fuera una pieza de ajedrez, un peón en su peligroso juego. «El lugar más seguro para ti ahora mismo es aquí», continuó Damon, apoyándose en su escritorio. Su proximidad hizo que se le acelerara el pulso. «Bajo mi protección». «¿Tu protección?». Lily se rió con amargura.
No quiero formar parte de este mundo. He pasado años manteniendo a mi hija alejada de él. ¿Y cómo te está yendo? La voz de Damon tenía un tono cortante. Casi mueres en ese callejón. La próxima vez podrían no fallar. La verdad de sus palabras la golpeó con fuerza. Pensó en su hija, en lo cerca que había estado de dejarla sin madre. La herida en su costado pareció latir con más fuerza al recordar. También podemos garantizar la seguridad de tu hija, ofreció uno de los secuaces. El jefe tiene recursos. No, lo interrumpió Lily. Soy, no la voy a meter en esto. Ya está metida, dijo Damon en voz baja, con sus ojos oscuros fijos en ella, intensos e inflexibles. La cuestión es si quieres que yo la proteja o que quede vulnerable ante los enemigos de tu padre. Lily se puso de pie bruscamente, ignorando el dolor que le atravesaba el costado. No puedes decidir esto por mí. No puedes retenerme aquí contra mi voluntad. En realidad, sí puedo. La voz de Damon se endureció y la temperatura de la habitación pareció bajar con sus palabras. Estás más segura aquí que ahí fuera. No es una sugerencia, es un hecho. La firmeza de su tono le provocó un nudo en el estómago. Miró alrededor de la habitación a los guardias armados junto a la puerta, a los subjefes que la observaban con ojos cómplices, a la presencia inamovible de Damon ante ella. La realidad de su situación la golpeó como una ola. Estaba atrapada. No podía luchar contra ello. No cuando apenas podía mantenerse en pie sin sentir dolor. No cuando enemigos desconocidos la perseguían. No cuando la seguridad de su hija pendía de un hilo. Sus hombros se encogieron ligeramente. Está bien, susurró, saboreando la palabra como una derrota. Me quedaré. Los pasos de Lily resonaban en los amplios pasillos de la finca de Damon, mientras sus dedos recorrían las frías paredes de mármol. La grandeza de la mansión era innegable. Las lámparas de cristal proyectaban una luz prismática sobre los suelos pulidos, y cada pared estaba adornada con obras de arte de valor incalculable. Pero bajo el lujo, ella sentía una corriente subyacente de oscuridad, como sangre bajo una piel hermosa. Damon caminaba a su lado, con una presencia imponente e inquietante. El ala este será tuya, dijo, señalando un pasillo con ventanas altas. Mis hombres están apostados en todas las entradas. Nadie entra ni sale sin mi conocimiento. La mención casual de su seguridad le recordó lo que era él, un hombre que imponía violencia con la misma facilidad con la que otros imponían respeto. Ella miró su perfil, estudiando la línea marcada de su mandíbula, el frío cálculo en sus ojos. ¿Y si intento irme? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Sus pasos se ralentizaron. No lo hagas. Atravesaron un comedor ornamentado donde una criada estaba puliendo la cubertería de plata. La mujer bajó inmediatamente la mirada, encogiéndose ante la presencia de Damon. Todos aquí le temían, se dio cuenta Lily. Todos excepto ella. El personal de cocina está a tu disposición, continuó Damon, guiándola a través de una cocina de última generación. Han sido informados de tus preferencias alimenticias. Me has investigado, dijo Lily, sin molestarse en ocultar su irritación. Yo investigo a todo el que entra en mi casa. Su tono era natural, sin remordimientos. Llegaron a unas puertas francesas que daban a un extenso jardín. El sol de la tarde lo pintaba todo de un color dorado, creando una atmósfera casi pacífica. Casi. Dos guardias armados estaban firmes cerca del perímetro, un claro recordatorio del mundo en el que se había visto envuelta. Damon la guió por un camino de piedra bordeado de rosas. Las flores eran de color rojo sangre, con espinas afiladas y prominentes. Todo en su mundo parecía tener esa dualidad. La belleza y el peligro se entrelazaban. Llegaron a un banco apartado cerca de una fuente. El sonido del agua corriendo proporcionaba un suave telón de fondo, pero no podía ocultar la tensión entre ellos. Damon se sentó y tras un momento de vacilación, Lily se unió a él. A mi madre le encantaban los jardines, dijo inesperadamente, con una voz más suave de lo que ella había oído jamás. Pasaba horas aquí cuidando las rosas ella misma. Decía que eso la mantenía con los pies en la tierra, en un mundo caótico.
Lily observó su rostro, sorprendida por ese atisbo de vulnerabilidad. ¿Qué le pasó? La asesinaron. Apretó la mandíbula. Fue un intento de una familia rival para debilitarnos. Pensaron que matarla quebraría a mi padre. Hizo una pausa, con la mirada perdida. En cambio, lo convirtió en un monstruo. El viento susurraba entre las rosas, llevando su dulce aroma. Lily se inclinó ligeramente hacia él, atraída por ese raro momento de franqueza. Yo tenía 17 años. Damon continuó. Vi cómo mi padre destrozaba a todos los involucrados. No solo los mató, destruyó a sus familias, sus legados, todo lo que habían construido. Apretó las manos y cuando terminó, dedicó esa misma crueldad a construir nuestro imperio. Me enseñó que el poder es la única protección que importa. ¿Eso es lo que crees?, preguntó Lily en voz baja. Damon se volvió para mirarla, con sus ojos oscuros intensos. Creo en la supervivencia. Todo lo que he construido, cada vida que he quitado, cada gota de sangre derramada, todo ha sido por sobrevivir. Señaló la mansión detrás de ellos, este lujo, su armadura, la violencia, su necesidad. En este mundo, o dominas o mueres. Lily absorbió sus palabras, viéndolo bajo una nueva luz. No era solo el jefe mafioso despiadado que ella había supuesto que era. Había matices en su oscuridad, razones para su crueldad. Eso no justificaba sus acciones, pero lo hacía más humano. El flujo constante de la fuente llenaba el silencio entre ellos. En ese tranquilo jardín, rodeado de la belleza que su madre había cultivado, Lily vio un lado diferente de Damon Moretti. El monstruo seguía allí, pero ahora ella vislumbraba al hombre que había debajo, moldeado por la pérdida, endurecido por la violencia, impulsado por la supervivencia. Se puso de pie bruscamente. Su momento de vulnerabilidad pasó como una sombra. Pero algo había cambiado entre ellos. Se había arraigado un pequeño entendimiento, tan delicado y espinoso como las rosas que los rodeaban. Lily se sentó en el elegante coche negro de Damon, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Los asientos de cuero eran suaves, pero no podía relajarse. A través de las ventanas tintadas, vio cómo los barrios lujosos de la ciudad daban paso a las zonas industriales. ¿A dónde vamos?, preguntó. Los ojos de Damon permanecían fijos en la carretera. ¿Reunión de negocios? Tienes que entender con qué estás lidiando. Dos todoterrenos negros los flanqueaban. Su equipo de seguridad. Todo en él hablaba de poder y control, desde la forma en que sujetaba el volante hasta cómo sus hombres se ponían en formación sin decir una palabra. Se detuvieron frente a un almacén que parecía abandonado desde fuera. Pero al acercarse, Lily notó las sutiles cámaras de seguridad, los guardias posicionados estratégicamente alrededor del perímetro. Nada en el mundo de Damon era lo que parecía. «Quédate cerca», le ordenó, ayudándola a salir del coche. Le puso la mano en la parte baja de la espalda, en un gesto a la vez protector y posesivo. En el interior, el almacén estaba transformado. Detrás de su exterior decrépito, se escondía una sofisticada operación. Los trabajadores movían cajas con una eficiencia entrenada. El aire olía a café y especias. Importación, calcetines, exportación, explicó Damon mientras la guiaba por las instalaciones. Entre otras cosas, llegaron a una zona de oficinas donde les esperaba un hombre con un traje caro. Era mayor, con el pelo plateado y una mirada penetrante que no se le escapaba nada. Marco. Damon lo saludó. Ella es Lily. Marco levantó ligeramente las cejas, pero no mostró ninguna otra reacción. La mujer del incidente del callejón. Lily notó cómo Damon le apretaba la espalda con la mano. Ahora está bajo mi protección. La reunión comenzó y Lily observó fascinada cómo Damon se transformaba. Su habitual frialdad se convirtió en otra cosa, una intimidación calculada envuelta en cortesía empresarial. Él y Marco discutieron envíos, territorios y márgenes de beneficio con la misma naturalidad con la que otros podrían hablar del tiempo. Pero bajo esa apariencia civilizada, Lily percibió una amenaza de violencia. Estaba en el aire. Los hombres de Marco estaban preparados, en la forma en que los dedos de Damon rozaban ocasionalmente la pistola oculta bajo su chaqueta.
La ruta colombiana se está volviendo problemática, dijo Marco, esparciendo papeles sobre su escritorio. Mayor presencia policial. Entonces crearemos una distracción, respondió Damon con suavidad. Algo que los mantenga ocupados mientras movemos nuestra mercancía. A Lily se le revolvió el estómago ante las implicaciones. Se destruirían vidas para proteger sus ganancias. Pero no podía negar la oscura fascinación de ver a Damon trabajar. Dominaba la sala sin esfuerzo. Su autoridad era absoluta. Cuando el socio de Marco cuestionó una de las decisiones de Damon, la temperatura de la sala pareció bajar. Damon no alzó la voz ni profirió amenazas. No le hizo falta. Su silencio bastó para que el hombre balbuceara una disculpa. «No vuelvas a cuestionarme delante de los demás», dijo Damon en voz baja. El hombre asintió frenéticamente, consciente de la misericordia que acababa de recibir. La reunión continuó, pero Lily siguió centrada en Damon. Ahora veía cómo funcionaba su imperio, con el miedo y el respeto entrelazados, la violencia controlada por la promesa de beneficios mutuos. Era terrible e impresionante a la vez. Mientras se preparaban para marcharse, Marco apartó a Damon para hablar con él en privado. Lily se quedó cerca de la puerta, observando a los trabajadores del almacén. Uno de ellos la miró y rápidamente apartó la vista. Todos allí conocían su lugar en la jerarquía de Damon. Ella sintió su presencia antes de oírlo acercarse. «Es hora de irnos», dijo él, colocando de nuevo su mano en la espalda de ella. Atravesaron el almacén en silencio. Los trabajadores se apartaban ante ellos como olas rompiendo contra una roca. Afuera, el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el paisaje industrial. Antes de llegar al coche, Damon la apartó hacia un rincón en sombra. Sus ojos oscuros escudriñaron su rostro, buscando algo que ella no sabía nombrar. «Esto es lo que soy», dijo con voz baja e intensa. «No lo oculto. Tú tampoco deberías hacerlo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Lily sintió su peso, comprendió el desafío que representaban. Ahora no habría forma de escapar de su mundo. Estaba atrapada en él con tanta certeza como si él la hubiera agarrado con sus manos y la hubiera arrastrado hacia abajo. La licorera de cristal tintineó contra la copa de Lily mientras Damon le servía otra medida de whisky. El estudio estaba en silencio, salvo por el crepitar de la chimenea, cuyo cálido resplandor proyectaba sombras danzantes sobre los paneles de madera oscura. Después de la intensidad de la reunión en el almacén, el alcohol le quemaba agradablemente la garganta. Damon se sentó frente a ella en su sillón de cuero, con las mangas remangadas para mostrar sus fuertes antebrazos y la corbata aflojada. La imagen de un poderoso hombre de negocios daba paso a algo más peligroso, más crudo. No había apartado los ojos de ella desde que regresaron. «Lo estás manejando mejor que la mayoría», dijo dando un sorbo lento a su propio vaso. Lily se rió sin humor. «¿Qué otra opción tengo?» «Siempre hay una opción». Su voz era baja, casi suave. «Estás eligiendo quedarte». «¿De verdad?» Se levantó, necesitaba moverse, poner distancia entre ellos. El whisky la había envalentonado. «Cuando has dejado claro que no puedo irme». Él observó sus pasos, con expresión indescifrable. «Podrías haber huido en el almacén. Mis hombres no te habrían detenido». Se dio cuenta de ello. Tenía razón. Hubo momentos hoy en los que podría haberse escapado. Pero no lo hizo. Darse cuenta de ello la enfureció, sobre todo consigo misma. «¿Por qué me trajiste allí hoy?», preguntó ella. Damon dejó su vaso y se puso de pie, con movimientos fluidos y depredadores. «Necesitabas ver quién soy, todo. El despiadado jefe de la mafia». Su voz rezumaba sarcasmo. «He visto suficiente violencia en mi vida, gracias». Él se acercó y Lily sintió el calor que irradiaba su cuerpo. «¿De verdad? Porque sigues mirándome como si estuvieras buscando algo más suave». Se le cortó la respiración. Ahora estaba demasiado cerca. El aroma de su colonia se mezclaba con el del whisky y el cuero. «No estoy buscando nada». Mentiroso. La palabra fue un gruñido que le provocó un escalofrío. Sus miradas se cruzaron y la tensión que se había ido acumulando durante días
se cristalizó en algo eléctrico. Lily vio el momento en que Damon perdió el control. Su mano se enredó en su cabello, atrayéndola hacia él mientras su boca reclamaba la de ella en un beso feroz. El sabor del whisky y el deseo explotaron entre ellos. Sus labios eran exigentes, posesivos, rompiendo todas las barreras que ella había intentado construir. Las manos de Lily se aferraron a su camisa, divididas entre empujarlo y atraerlo hacia ella. Él la empujó contra su escritorio, su cuerpo la aprisionó, profundizando el beso hasta que ella no pudo pensar con claridad. El calor se apoderó de su vientre cuando la lengua de él se introdujo en su boca, reclamando, marcándote. No era una exploración suave, era posesión, pura y cruda. Su mano se tensó en su cabello, inclinando su cabeza justo como él quería, y un pequeño gemido se le escapó. El sonido pareció romper la neblina. Lily se apartó bruscamente, con el pecho agitado. La ira se apoderó de ella, hacia él, hacia sí misma, hacia la forma en que su cuerpo aún vibraba por su tacto. «Crees que puedes controlarlo todo, ¿verdad?», espetó con voz temblorosa. Damon se quedó allí, con la mandíbula apretada y los ojos ardientes con algo oscuro y hambriento. El silencio se prolongó entre ellos, cargado de todo lo que no se decían. El beso había revelado demasiado. Había despojado sus pretensiones y los había dejado a ambos expuestos. La pulida mesa de caoba de la sala de conferencias brillaba bajo las duras luces fluorescentes. Lily estaba rígida en su silla, con los dedos clavados en los reposabrazos de cuero. Damon caminaba detrás de ella, con pasos mesurados y deliberados. El aire estaba cargado de tensión. Dos de los hombres de Damon arrastraron a Marco, un antiguo socio que había sido sorprendido vendiendo información a la competencia. Tenía la cara ensangrentada y la camisa rota. Lo obligaron a arrodillarse en el centro de la sala. «Me decepcionas, Marco». La voz de Damon era inquietantemente tranquila. Dejó de caminar y se detuvo justo detrás de la silla de Lily. Le puso la mano en el hombro, en un gesto a la vez posesivo y amenazador. «Quédate sentado», murmuró, «solo por ella». Marco escupió sangre en el suelo. «Vete al infierno, Moretti. Tú primero». Damon se adelantó, con movimientos elegantes a pesar de la violencia que se avecinaba. «¿Creías que yo no me enteraría? ¿Que no me daría cuenta de la filtración?» Rodeó a Marco como un depredador. «Todo lo que les dijiste, todos los secretos que vendiste, todo te llevó de vuelta a ti». El corazón de Lily latía con fuerza. Quería apartar la mirada, pero no podía. Este era Damon en su elemento, la máscara de la civilización arrancada para revelar al asesino que había debajo. «Tu madre se avergonzaría», se burló Marco. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante una fracción de segundo antes de que el puño de Damon se estrellara contra la mandíbula de Marco. El chasquido resonó en la habitación. Pero no fue la rabia lo que impulsó los siguientes movimientos de Damon. Fue una precisión fría y calculada. Cada golpe iba dirigido a puntos vulnerables, destrozando metódicamente a Marco. A Lily se le revolvió el estómago. Sabía que Damon era peligroso, había visto destellos de su poder. Pero esto era diferente. Esto era una ejecución como arte. La muerte infligida por manos expertas. Cuando Damon finalmente sacó su arma, el arma plateada reflejó la luz. Marco apenas estaba consciente, con un charco de sangre debajo de él. «¿Alguna última palabra?», preguntó Damon, casi con gentileza. La risa de Marco estaba empapada de sangre. «Eres igual que tu viejo». El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Lily se estremeció, pero no pudo apartar la mirada del cuerpo sin vida de Marco ni de la creciente mancha carmesí en el suelo. Damon guardó la pistola con la misma naturalidad con la que alguien se guarda las llaves en el bolsillo. «Limpien esto», ordenó a sus hombres, y luego se volvió hacia Lily. «Ven conmigo». Ella lo siguió en silencio, conmocionada, hasta su oficina privada. Las lujosas alfombras amortiguaban sus pasos. Las paredes revestidas de madera hacían que el espacio pareciera lujoso y sofocante a la vez. Damon se sirvió una copa y luego se sentó pesadamente en su silla. «¿Crees que soy un monstruo?». No era una pregunta. «Creo que acabas de asesinar a alguien a sangre fría», susurró Lily.
Sí, no intentó justificarlo. En cambio, se quedó mirando fijamente su vaso, con una expresión vulnerable en el rostro. Mi madre era diferente, amable, incluso en este mundo. Creía en la misericordia. La confesión la sorprendió. Damon nunca hablaba de su madre, salvo de pasada. ¿Qué le pasó? Se encontró preguntando Lily. La mataron. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del vaso. Tenía 17 años. Ella estaba tratando de negociar la paz entre familias y alguien decidió que la paz no era rentable. Dio un largo trago. Encontré su cuerpo. Parecía tranquila, como si estuviera durmiendo, excepto por la sangre. El dolor crudo en su voz hizo que a Lily le dolor en el pecho. Por primera vez vio más allá de la violencia y vio la herida que lo había marcado. A veces, continuó, ahora con más suavidad, me pregunto qué pensaría ella de en lo que me he convertido. Las cosas que tengo que hacer para mantener el control, para mantener a todos a raya. Sus ojos se encontraron con los de Lily, atormentados. Pero en este mundo, la misericordia te mata. Lo aprendí el día que la enterré. Lily se sentó en el estudio de Damon, tratando de procesar lo que había presenciado antes. La silla de cuero le resultaba fría al contacto con su piel, un crudo recordatorio de la violencia que había visto. Damon estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, los anchos hombros tensos mientras escuchaba el informe de alguien. El territorio de Vincent Duca. La voz de Damon era aguda. ¿Estás seguro? El nombre golpeó a Lily como un golpe físico. Sus dedos se clavaron en los reposabrazos, los nudillos blancos por la tensión. De repente la habitación le pareció demasiado pequeña, demasiado estrecha. Los recuerdos que había intentado enterrar volvieron a su mente. El rostro severo de su padre, las conversaciones susurradas a puerta cerrada, las expresiones preocupadas de su madre. Damon se volvió y sus agudos ojos captaron su reacción. Entrecerró los ojos al ver cómo se le iba el color de la cara. Te llamaré más tarde, dijo al teléfono, y colgó bruscamente. El silencio se extendió entre ellos, cargado de preguntas sin formular. Damon se acercó lentamente, como un depredador acechando a su presa. Ese nombre significa algo para ti. No era una pregunta. Lily intentó controlar sus rasgos, pero le temblaban las manos. No sé de qué estás hablando. No me mientas. Su voz era suave, peligrosa. Apoyó las manos en los brazos de su silla, encerrándola. Todo tu cuerpo se tensó cuando mencioné a Vincent Duca. ¿Por qué? La proximidad le dificultaba pensar. Su colonia inundaba sus sentidos. Cara y masculina. No es nada. Nada. Se inclinó hacia ella, su aliento cálido contra su mejilla. Tu pulso se ha acelerado. Prácticamente estás temblando. Eso no es nada, Lily. Ella apartó la cara, pero él le sujetó la barbilla con dedos suaves, obligándola a que la mirara a los ojos. Su tacto era sorprendentemente tierno para alguien a quien acababa de ver cometer un asesinato. Estás ocultando algo, dijo, estudiando su rostro. Algo sobre Duca. Algo importante. Por favor, susurró ella, odiando lo débil que sonaba. Déjalo estar. Sabes que no puedo hacerlo. Su pulgar recorrió la línea de su mandíbula, un gesto a la vez tranquilizador y amenazador. No cuando podría afectar a mis negocios. No cuando podría ponerte en peligro. Su risa fue amarga. Ya estoy en peligro. Estoy sentada en una habitación con un hombre que acaba de ejecutar a alguien. Eso es diferente. Sus ojos se oscurecieron. Aquello eran negocios. Esto es personal. Puedo verlo en tus ojos. Los recuerdos volvieron. El estudio de su padre lleno de humo de cigarro y hombres con trajes caros. La forma en que su madre la apresuraba para pasar por delante de puertas cerradas, tratando de protegerla de ese mundo. La noche en que todo cambió cuando encontraron el cuerpo de su madre. Sea lo que estés ocultando, continuó Damon. Sea cual sea tu conexión con Duca, te está consumiendo. Puedo protegerte, pero solo si eres sincera conmigo. Lily sintió que las paredes se le echaban encima. Los secretos que había guardado durante años, la cuidadosa distancia que había mantenido con el mundo de su padre.
Todo se desmoronaba bajo el intenso escrutinio de Damon. Su presencia dominaba la habitación, exigiendo una verdad que ella no estaba preparada para dar. No puedo, logró decir, con una voz apenas audible. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era inútil. Damon era demasiado observador, demasiado hábil para leer a las personas. Había visto su reacción y como un sabueso que sigue un rastro, no la dejaría en paz hasta descubrir todos los secretos que ella había intentado enterrar. Sus ojos nunca se apartaron de su rostro, leyendo cada microexpresión, cada destello de miedo. Puedes hacerlo y lo harás. Es solo cuestión de tiempo. La certeza en su voz la hizo estremecerse. Tenía razón. No podía seguir huyendo de su pasado. No cuando éste irrumpía de repente en su presente con tanta fuerza. No cuando Damon Moretti la tenía firmemente en sus manos, tanto en sentido literal como figurado. La tensión en el estudio de Damon era asfixiante. Lily se sentía acorralada, atrapada entre su imponente presencia y el peso de los secretos que había mantenido ocultos durante años. Sus manos aún agarraban los brazos de su silla, su cuerpo la encerraba eficazmente. «Háblame de Vincent Duca», exigió, con una voz engañosamente suave. «No más mentiras». Lily sintió un nudo en el pecho. Llevaba años huyendo de este momento, construyéndose una vida lejos de la influencia de su padre. Ahora todo se desmoronaba bajo el implacable escrutinio de Damon. «No lo entiendes», susurró con voz temblorosa. «Si te lo cuento». «Si te lo cuento, ¿qué?». Sus dedos le acariciaron la mejilla, en un gesto de ternura que contrastaba con la dureza de su voz. «¿A qué le temes tanto, Lily?». Ella cerró los ojos, luchando por contener las lágrimas. El recuerdo de la voz de su madre resonaba en su mente. «Algunos secretos nos protegen, cariño. Es mejor dejar enterradas algunas verdades». «Mírame», le ordenó Damon. Cuando ella no obedeció, le sujetó la cara con más firmeza. «Mírame». Ella abrió los ojos y se encontró con su intensa mirada. El poder bruto que vio allí le cortó la respiración. «Vincent Duca», comenzó a decir, pero luego vaciló. Las palabras se le atragantaron en la garganta como espinas. «Sí». Su pulgar le acarició la mejilla, animándola a pesar de su postura dominante. «Es mi padre». La confesión fue como liberarse de un peso que había llevado durante años. «No lo he visto desde que tenía 18 años. Me alejé de esa vida, de él, de todo». La expresión de Damon no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Su agarre a la silla se tensó imperceptiblemente. «Vincent Duca es tu padre», repitió probando las palabras. «El jefe de la familia criminal Duca». Lily asintió, sintiéndose mareada por el alivio y el terror. No quería formar parte de su mundo. «Cuando murió mi madre, tragó saliva. No podía quedarme. No podía ser lo que él quería que fuera. ¿Y qué quería él que fueras? Su heredera, su hija perfecta, alguien que se dedicara al negocio familiar». Ella se rió con amargura. «Le decepcioné al querer una vida normal». Damon se enderezó lentamente, con el rostro imposible de descifrar. Se acercó a su escritorio, apoyando las manos en la madera pulida. Los músculos de su espalda estaban tensos. «El tatuaje», dijo finalmente. «El tatuaje de tu madre. Explícalo». Lily se tocó el brazo donde la marca quedaba oculta bajo la manga. Era el símbolo de su familia. Nunca me dijo qué significaba, solo que era importante, que representaba una promesa. «¿Una promesa?», repitió Damon. Sus nudillos se pusieron blancos contra el escritorio. «Murió antes de poder contarme más». La voz de Lily se quebró. «Mi padre. Él cambió después de eso. Se volvió más duro, más frío. Fue entonces cuando supe que tenía que irme». El silencio se extendió entre ellos, cargado de implicaciones. Damon permaneció inmóvil, de espaldas a ella, procesando todo lo que ella había revelado. Ella casi podía ver su mente trabajando, conectando las piezas de un rompecabezas que ella no podía ver completamente. Cuando finalmente se volvió para mirarla, su expresión se había endurecido hasta convertirse en algo indescifrable. La ternura de antes había desaparecido, sustituida por el cálculo y la intensidad. Sus ojos la estudiaron como si la viera por primera vez, midiéndola con esta nueva información.
La hija de Duca, dijo, probando las palabras. Todo este tiempo has estado justo delante de mis narices. Apretó la mandíbula. La implicación de tu madre con mi familia. Hay más que una simple coincidencia. Lily observó cómo algo cambiaba en su expresión. Una concentración mortal se apoderaba de él. Lo reconoció de antes, cuando se ocupó del traidor. Era la mirada de un hombre que estaba elaborando una estrategia compleja, viendo los movimientos y contraataques que se desarrollaban ante él. El aire de la habitación parecía cargado de posibilidades y peligro. Fuera cual fuera la conexión que existía entre sus familias, fuera cual fuera la promesa que representaba ese tatuaje, Damon estaba decidido a descubrirlo todo. Y Lily sabía con escalofriante certeza que ahora estaba irrevocablemente unida a él de formas que apenas empezaba a comprender. El elegante todoterreno negro se detuvo frente a la finca Duca, con los neumáticos crujiendo sobre la grava del camino de entrada. Las manos de Lily temblaban en su regazo mientras contemplaba la imponente mansión donde había crecido. A su lado, la presencia de Damon era imponente y tranquilizadora, aunque su rostro seguía siendo una máscara inexpresiva. «No tienes por qué hacer esto», dijo con voz baja y controlada. Lily se alisó la falda, tratando de calmar sus nervios. «Sí, tengo que hacerlo. Él sigue siendo mi padre». Dos guardias se acercaron al vehículo, con las manos cerca de sus armas ocultas. Los hombres de Damon salieron primero, estableciendo un perímetro de protección. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Dentro de la mansión, todo estaba exactamente como Lily lo recordaba. Las lámparas de cristal, los muebles antiguos, los retratos al óleo de antepasados de rostro severo. El familiar aroma a cuero y puros le llenó las fosas nasales, trayéndole recuerdos que había intentado olvidar. Vincent Duca esperaba en su estudio, de pie junto a los ventanales que iban del suelo al techo. Se giró cuando entraron, con su cabello plateado brillando a la luz de la tarde, sus ojos del mismo tono verde que los de Lily, fijos en su hija antes de deslizarse hacia Damon con una hostilidad apenas disimulada. «Mi hermosa niña», dijo Vincent, abriendo los brazos. «Por fin has vuelto a casa». Lily permaneció donde estaba, la sólida presencia de Damon a su espalda. «Esto ya no es mi hogar, padre. ¿Querías verme? Aquí estoy». La sonrisa de Vincent vaciló ligeramente. Bajó los brazos y se colocó detrás de su enorme escritorio de caoba. «Sentaos los dos. Tenemos mucho que discutir». Mientras se sentaban, Lily sintió el peso de la mirada escrutadora de su padre. Sus ojos se detuvieron en la forma en que ella se inclinaba inconscientemente hacia Damon, el ligero ángulo protector del cuerpo de Damon hacia ella. Así que Vincent comenzó, con un tono aparentemente casual. «Te has aliado con la familia Moretti». Cogió un vaso de cristal con whisky. «De todas las decisiones que podías haber tomado, Toro, esta es quizás la más decepcionante». «No me he aliado con nadie», replicó Lily. «Damon me salvó la vida». «Ah, sí». Los ojos de Vincent se endurecieron. «¿O lo orquestó todo él? Una forma conveniente de atraerte de nuevo a nuestro mundo para utilizarte como ventaja contra mí». La risa de Damon fue fría y aguda. «Si quisiera tener ventaja sobre ti, Duca, no necesitaría a tu hija para conseguirla». «No». Vincent se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿por qué la retienes? ¿Por qué no la dejas volver a su vida normal, como tú la llamas?» Su mirada se desplazó de nuevo hacia Lily. «Te está utilizando para tristeza. No eres más que un peón en su juego». Lily sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Eso no es cierto». «¿O sí?» Vincent se puso de pie y rodeó su escritorio. «La familia Moretti siempre ha sido despiadada en su búsqueda del poder. Tu madre lo aprendió por las malas». La mención de su madre hizo que Lily se estremeciera. A su lado, sintió que Damon se tensaba. «No», susurró ella, «no te atrevas a usar a mamá para manipularme. Estoy tratando de protegerte», insistió Vincent. «Igual que yo traté de protegerla a ella, pero tampoco me hizo caso. Confió en las personas equivocadas y mira lo que pasó». «Ya basta». La voz de Damon cortó la tensión como una navaja. «Querías ver a tu hija.
Ya la has visto. Hemos terminado aquí. El rostro de Vincent se ensombreció. No das órdenes en mi casa, Moretti. Mírame. Damon se puso de pie y puso la mano en la espalda de Lily. Vámonos. Cuando se dieron la vuelta para marcharse, Vincent gritó: Lily, recuerda quién eres, recuerda a tu familia. El camino de vuelta al todoterreno se le hizo interminable. La mente de Lily daba vueltas con las palabras de su padre, con dudas y miedos que creía haber enterrado hacía años. En cuanto salieron de la puerta principal, Damon le indicó al conductor que se detuviera. Le agarró el brazo con firmeza, pero sin hacerle daño. Mírame, le exigió, girándola para que lo mirara, con los ojos ardientes de intensidad. No puedes confiar en tu padre. Sea lo que haya dicho ahí dentro, él es mi familia, protestó Lily débilmente. Es un manipulador, replicó Damien. Dirá cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Lily se sentía dividida entre dos mundos, entre el padre al que una vez había amado y el hombre que le había salvado la vida. El peso de su lealtad dividida le oprimía el pecho hasta el punto de que apenas podía respirar. Lily recorrió el estudio de Damon de un lado a otro, sintiendo cómo su frustración aumentaba con cada paso. Las paredes de caoba parecían cerrarse a su alrededor, una prisión dorada de la que no podía escapar. Habían pasado 3 semanas desde la reunión con su padre, y el control de Damon sobre su vida no había hecho más que aumentar. «Necesito ver a mi hija», dijo, volviéndose hacia él, que estaba sentado detrás de su enorme escritorio. Damon no levantó la vista de sus papeles. «No es seguro. Esa es tu respuesta para todo». Su voz se elevó. «No es seguro salir. No es seguro hacer llamadas telefónicas. No es seguro respirar sin tu permiso». Eso llamó su atención. Levantó sus ojos oscuros y los entrecerró peligrosamente. «¿Crees que te retengo aquí para mi entretenimiento? Creo que me retienes aquí porque eres un fanático del control que no soporta la idea de que alguien te desafíe». Damon se levantó lentamente de su silla, con movimientos deliberados. El aire de la habitación se volvió denso por la tensión. «No tienes ni idea de lo que te estoy protegiendo. Entonces dímelo». Lily levantó las manos. «Deja de tratarme como si fuera una muñeca frágil que hay que encerrar en tu fortaleza». Él rodeó el escritorio, acortando la distancia entre ellos con 3 largos pasos. «¿Quieres saberlo? Muy bien. Los enemigos de tu padre te rodean. Creen que eres su punto débil, y tienen razón. La bala que te alcanzó no fue casual. Fue un mensaje. Puedo defenderme igual que tú te defendiste en ese callejón». Su voz se volvió cruel. «Si yo no hubiera estado allí, estarías muerta». Las palabras golpearon como un golpe físico. Lily dio un paso atrás, con una expresión de dolor en el rostro. «¿Así que de eso se trata? Te debo la vida, así que ahora tengo que vivirla exactamente como tú dictas. Se trata de mantenerte con vida». Los puños de Damon golpearon la mesa, haciendo que ella diera un respingo. «¿Por qué no puedes entenderlo? Porque me estás asfixiando». Las palabras brotaron de su garganta. «Controlas cada aspecto de mi vida. A quién veo, a dónde voy, qué hago. Soy prácticamente tu prisionera». Sus ojos ardían. «Estás bajo mi protección. Nunca te pedí tu protección». Se acercó, desafiante. «Nunca pedí nada de esto. Te abalanzaste sobre mí y te apoderaste de mi vida. Y ahora se supone que debo estar agradecida». «¿Agradecida?». Él se rió, pero no había humor en ello. «No quiero tu gratitud, Lily. Quiero tu cooperación. Quiero que dejes de oponerte a mí en todo momento. Entonces deja de darme motivos para oponerme». Ahora estaba frente a él, igualando su intensidad. «Deja de tratarme como si fuera una posesión. Eres mía». Las palabras salieron disparadas de su boca, crudas y posesivas. «Te guste o no, tu vida está ahora en mis manos». La declaración quedó suspendida en el aire entre ellos, eléctrica y peligrosa. Lily sintió lágrimas de frustración ardiendo detrás de sus ojos. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió corriendo del estudio. El jardín era su santuario, el único lugar de su extensa finca donde sentía que podía respirar.
El aire de la tarde era fresco contra su piel enrojecida mientras caminaba entre los setos cuidadosamente recortados. El aroma de las rosas la rodeaba, en marcado contraste con la violencia y el control que definían su nueva vida. Oyó sus pasos antes de verlo. Por supuesto, él la seguiría. Nunca la perdía de vista por mucho tiempo. Ella le dio la espalda, sin ganas de enfrentarse a otra confrontación. Lily. Su voz era diferente ahora, más áspera. Ella negó con la cabeza. No puedo seguir haciendo esto, Damon. No puedo vivir así. Su mano la agarró del brazo y la giró para que lo mirara. La furia de sus ojos se había transformado en otra cosa, algo que le cortó la respiración. Antes de que pudiera protestar, su boca se estrelló contra la de ella. El beso fue brutal y desesperado, lleno de toda la ira y la pasión con la que habían estado luchando. Sus manos se enredaron en su cabello, sujetándola en su sitio mientras sus labios reclamaban los de ella. Debería empujarlo. Debería luchar contra esto como había luchado contra todo lo demás relacionado con él. En cambio, se encontró respondiendo, con los dedos agarrados a su camisa mientras el beso se intensificaba. Las sombras del jardín se alargaban a medida que caía la tarde. Lily se sentó en un banco de piedra, trazando con los dedos los intrincados patrones tallados en su superficie. Damon se quedó de pie cerca, su habitual presencia imponente atenuada por la quietud del momento. «Mi madre», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Ella no era como los demás en este mundo. Su voz tenía una suavidad que Lily nunca había oído antes. Tenía una forma de ser especial. Podía entrar en una habitación llena de asesinos y hacer que volvieran a sentirse humanos. Lily lo observó, viendo la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba y aflojaba las manos a los lados. Este no era el despiadado jefe de la mafia que ella había llegado a conocer. Era alguien completamente diferente. «¿Qué le pasó?», preguntó con delicadeza. Damon apretó la mandíbula. Traición. La palabra salió como veneno. Alguien en quien ella confiaba, alguien en quien todos confiábamos, la vendió a nuestros enemigos. Se volvió hacia los rosales, pero Lily pudo ver el dolor grabado en su perfil. Tenía 19 años cuando encontraron su cuerpo. La confesión quedó suspendida en el aire. El corazón de Lily se estremeció al reconocer el peso de la pérdida que ella misma llevaba. «Por eso construiste estos muros», dijo ella en voz baja. «¿Por eso necesitas controlarlo todo?». Entonces la miró, con sus ojos oscuros intensos. «El control es la supervivencia en este mundo. En el momento en que bajas la guardia». No terminó la frase. No hacía falta. Lily se levantó y se acercó a él. «Pero es agotador, ¿no? Llevar todo ese peso tú solo». Algo brilló en su expresión. Sorpresa, tal vez por haber sido visto tan claramente. «No tengo otra opción. Todos tienen otra opción, Damon». Ella extendió la mano, dudando por un momento antes de colocarla sobre su brazo. El músculo bajo sus dedos estaba tenso por la tensión. «Incluso tú». Él miró su mano, luego volvió a mirar su rostro. «Las decisiones que tomo mantienen a la gente con vida. Te mantienen con vida». «Lo sé», dijo ella en voz baja. «Pero, ¿a qué precio para ti?». La pregunta pareció pillarle desprevenido. Por un momento, sus muros cuidadosamente construidos se resquebrajaron, mostrando la carga que llevaba. «Mi madre solía preguntarme lo mismo», admitió. «Le preocupaba que me perdiera en esta vida». «¿Te has perdido?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, íntima y desafiante. Damon se volvió para mirarla de frente, con una expresión cruda y sincera. «A veces creo que sí. Pero entonces, ¿qué pasa?». «Entonces me miras así», dijo él, con voz áspera, como si pudieras ver más allá de todo, como solía hacer mi madre. La vulnerabilidad de su confesión tocó algo muy profundo en ella. Sin pensarlo, Lily se acercó, acortando la distancia entre ellos. «Quizás pueda». Damon levantó la mano y le cogió la suya. Su agarre era suave pero firme, un ancla en la tormenta de emociones que se había desatado entre ellos. «No dejaré que te pase nada, Lily». Su pulgar trazó círculos en la palma de su mano. «Haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo». La promesa la envolvió como un escudo, cargada de significado. No se trataba solo de protección física. Se trataba de algo más.
algo que crecía entre ellos y que ninguno de los dos podía negar ya. Te creo, susurró ella, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Su otra mano se acercó para acariciar su rostro, un gesto sorprendentemente tierno para alguien capaz de tanta violencia. Sé que odias que te controlen, que te sientas atrapada aquí, pero todo lo que hago es para proteger lo que importa. La forma en que la miraba dejaba claro que ella se había convertido en lo que importaba. El teléfono vibró en la mano de Lily, y la pantalla se iluminó con un número desconocido. Su corazón dio un vuelco al abrir el mensaje, pero en cuanto lo leyó, un hielo le recorrió las venas. Has tomado tu decisión, hija. Recuerda lo que les pasa a los traidores en nuestra familia. Las palabras de su padre la miraban fijamente, severas y amenazadoras. Le temblaban las manos mientras apretaba el teléfono con más fuerza, y los recuerdos de su crueldad volvían a su mente. Había visto lo que les pasaba a los que se le oponían. Lily. La voz de Damon disipó su pánico. Estaba de pie en la puerta de su despacho, con una expresión que pasó de neutra a preocupada al ver su rostro pálido. ¿Qué pasa? Al principio no pudo articular palabra, solo le mostró el teléfono. Damon cruzó la habitación con 3 rápidos pasos, se lo quitó de las manos temblorosas y apretó la mandíbula mientras leía el mensaje, con los músculos tensos por la rabia que apenas podía contener. No te tocará, dijo Damon con voz grave y peligrosa. Pulsó un botón en su escritorio y en cuestión de segundos, 2 de sus hombres aparecieron en la puerta. Duplica la seguridad. Revisa todas las entradas, todas las cámaras. Nadie se acerque a menos de 1,5 kilómetros de este lugar sin que yo lo sepa. Los hombres asintieron y desaparecieron, sus pasos resonando en el pasillo. Damon se volvió hacia Lily con una mirada intensa. Tu padre está desesperado. Sabe que está perdiendo el control. Tú no lo conoces como yo, dijo Lily, cruzándose de brazos. Cuando amenaza con algo, lo lleva a cabo. Siempre. La mano de Damon se posó en su hombro, cálida y firme, y yo siempre protejo lo que es mío. Su pulgar recorrió la clavícula de ella, un contacto suave que contrastaba con el tono de acero de su voz. Ha cometido un error al amenazarte. Más hombres de Damon entraron en la oficina con el rostro sombrío. Llevaban tabletas y papeles y fotos de vigilancia esparcidas por el escritorio de Damon. Lily reconoció algunas de las propiedades de su padre, con sus socios conocidos marcados con una X roja. Marco, llamó Damon a uno de sus capitanes. Prepara los coches. Nos movemos esta noche. Se volvió hacia otro hombre. Tony, quiero que vigilen todas sus propiedades. En cuanto haga algo, quiero saberlo. La sala se llenó de actividad. Los hombres se movían con eficiencia. Los teléfonos sonaban, se daban órdenes, se revisaban las armas. Lily se quedó en medio de todo aquello, sintiéndose impotente al ver cómo Damon pasaba de ser el hombre que había compartido sus vulnerabilidades con ella al despiadado jefe de la mafia que había conocido. Damon le agarró del brazo al pasar. Ten cuidado, por favor. Mi padre no es ajeno a las tácticas sucias. Su expresión se suavizó por un momento mientras la miraba. Lo sé. Por eso te quedas aquí, donde estás a salvo. Le sujetó la cara entre las manos, con un gesto suave a pesar de la violencia que se gestaba a su alrededor. Confía en mí. Ella confiaba en él. Ese era el problema. En las semanas que llevaba allí, él se había convertido en algo más que su protector. La idea de que él se expusiera al peligro le oprimía el pecho de miedo. El coche está listo, jefe, anunció Marco desde la puerta. Damon asintió y retiró las manos de su rostro. Se volvió hacia sus hombres, enderezando la postura, irradiando autoridad por cada centímetro de su ser. En marcha, Lily los vio salir en fila, eficientes y letales como sombras en la noche. Damon se detuvo en la puerta y la miró por última vez. El peso de todo lo que no se había dicho flotaba entre ellos. Los sentimientos crecientes, la situación imposible, el peligro que los rodeaba a ambos. Luego se fue, dejando a Lily sola en su oficina, con la amenaza del mensaje de su padre aún ardiendo en su mente. Se acercó a la ventana y vio cómo unos todoterreno negros salían del camino de entrada. Su corazón se partió, dividido entre el padre al que una vez amó
y el hombre que se había convertido en su refugio. La guerra entre sus familias estaba a punto de comenzar y ella se encontraba en medio del fuego cruzado. La primera explosión sacudió los cimientos de la mansión. Lily tropezó y se apoyó en la pared mientras las alarmas sonaban por todo el edificio. A través de la ventana, vio figuras oscuras escalando las murallas perimetrales, moviéndose con precisión militar. «Agáchate». Uno de los hombres de Damon la agarró del brazo y la apartó de la ventana justo cuando los disparos destrozaban el cristal. Ella se tiró al suelo, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras las balas silbaban por toda la habitación. Los gritos resonaban en los pasillos, seguidos del estruendo de los disparos. El guardia la empujó hacia la puerta. «Tenemos que llevarte a la habitación segura». La puerta se abrió de golpe. 3 hombres enmascarados irrumpieron con las armas en alto. Antes de que pudieran disparar, Damon apareció detrás de ellos como un oscuro ángel de la muerte. Sus movimientos eran fluidos, letales. Derribó al primer hombre con un brutal golpe en la garganta. Giró para disparar al segundo y estrelló al tercero contra la pared con tanta fuerza que agrietó el yeso. Lily. Su voz atravesó el caos. La sangre salpicó su camisa blanca, pero sus ojos ardían con una ira concentrada. «¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza, incapaz de apartar la mirada de su demostración de violencia controlada. Más hombres suyos entraron en la habitación y se enfrentaron a los intrusos en combate cuerpo a cuerpo. Damon se movía por la refriega como un depredador, con movimientos precisos y letales. No solo estaba luchando, estaba mandando, dirigiendo a sus hombres, incluso mientras mataba con sus propias manos. La batalla se extendió al pasillo. Lily se pegó a la pared y observó cómo Damon se enfrentaba a 2 atacantes a la vez. Uno blandió un cuchillo. Damon le agarró la muñeca, le retorció el brazo hasta romperle los huesos y luego lo utilizó como escudo contra los disparos de los demás. La eficacia de su violencia era aterradora. Sin embargo, no podía negar la oscura atracción que sentía al verlo defender su territorio. Defenderla a ella. «Jefe». La voz de Marco se impuso a los disparos. «Se están retirando». El rostro de Damon era una máscara de fría furia mientras perseguía a los atacantes que huían. Lily lo siguió a distancia, atraída por las secuelas de su ira. Los cadáveres cubrían los pasillos, algunos gimiendo, otros inmóviles. Los impecables suelos de mármol de la mansión estaban manchados de sangre y casquillos de bala. Lo encontró en la gran entrada, de pie sobre un atacante herido. La sangre le corría por la cara desde un corte sobre el ojo, pero no mostraba signos de dolor. El hombre a sus pies gimió cuando Damon le presionó la garganta con el pie. «¿Quién te ha enviado?». La voz de Damon era aterradoramente tranquila. El hombre tosió. La sangre le manchaba los dientes. «Vete al infierno». La sonrisa de Damon era cruel. «Tú primero». El disparo resonó en el pasillo. Lily lo vio enderezarse, con los anchos hombros tensos y llenos de violencia contenida. Sus hombres se movieron a su alrededor, asegurando el perímetro y comprobando los cadáveres. Pero Damon permaneció inmóvil, una estatua oscura entre el caos que había creado. La sangre goteaba de sus nudillos y se acumulaba en el suelo de mármol. Ella se acercó lentamente, con pasos cuidadosos entre los escombros. Él giró ligeramente la cabeza al verla acercarse, pero no se movió. De cerca, ella podía ver el rápido subir y bajar de su pecho, la única señal del esfuerzo de la lucha. El hombre al que primero había temido, luego resistido, ahora estaba ante ella en su forma más auténtica. Peligroso, poderoso y con el control absoluto. Ella debería haber estado aterrorizada. En cambio, sentía algo más, algo que hacía que su corazón se acelerara por razones que no tenían nada que ver con el miedo. Sus ojos se encontraron con los de ella, aún ardientes por el calor de la batalla. En ellos vio todo lo que él era, el monstruo y el hombre, la violencia y la protección, la oscuridad que de alguna manera se había convertido en su refugio. Se había enamorado de él a pesar de todo. O tal vez, precisamente por eso. Darse cuenta de ello debería haberla sorprendido. En cambio, sintió que por fin admitía lo que siempre había sabido. Damon estaba de pie junto a la ventana de su despacho.
Las luces de la ciudad brillaban abajo como estrellas fugaces. Sus dedos se aferraron al vaso de cristal de whisky mientras las palabras de Marco resonaban en su mente. Jefe, hemos encontrado algo. El ataque. No fue aleatorio. Marco le entregó una carpeta con el rostro sombrío. Alguien les dio los códigos de seguridad, el plano de la mansión, todo. Damon apretó la mandíbula mientras hojeaba los documentos. Las imágenes de seguridad mostraban a Antonio, su mano derecha durante la última década, reuniéndose con el padre de Lily en un aparcamiento con poca iluminación 3 días antes del ataque. La traición le dolió profundamente, y la furia le oprimía el pecho. Lanzó el vaso de whisky contra la pared. El cristal se rompió y el líquido ámbar corrió por el caro papel pintado como lágrimas. Que venga aquí ahora mismo. Mientras esperaba, Damon caminaba por su oficina como un tigre enjaulado. Antonio había estado allí en todo momento. La guerra con los colombianos, el funeral de su madre, innumerables acuerdos comerciales. Le había confiado su vida, la vida de Lily. Lily. Pensar en ella le hacía temblar las manos. Su padre había orquestado todo esto, utilizando a Antonio para llegar a él. El mismo hombre que había abandonado a Lily años atrás ahora intentaba destruir todo lo que Damon había construido. No se le escapaba la ironía. Se había enamorado de la hija de su enemigo. Y ahora esa misma conexión amenazaba con ser su perdición. La puerta se abrió. Antonio entró, con el rostro cubierto por una máscara de inocencia ensayada. Dos de los hombres de mayor confianza de Damon lo flanqueaban, con las manos cerca de sus armas. ¿Querías verme, jefe? La voz de Damon era mortalmente tranquila. ¿Cuánto tiempo? No lo entiendo. El puñetazo alcanzó a Antonio en plena mandíbula, haciéndole trastabillar hacia atrás. Damon lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Duca? La sangre brotaba del labio partido de Antonio. Sus ojos se posaron en la carpeta que había sobre el escritorio de Damon y la farsa se desvaneció. 6 meses desde que se puso en contacto con él por Lily. ¿6 meses? Damon apretó el puño. Llevas 6 meses proporcionándole información sobre mi operación. Me ofreció cosas que tú no podías ofrecerme. Protección para mi familia, una salida. La voz de Antonio se endureció. Estás perdiendo tu ventaja, Damon, ablandándote por una mujer. Otro puñetazo lo silenció. La visión de Damon se tiñó de rojo por la rabia. Todo lo que había construido, todo lo que había protegido, se vio comprometido por la codicia de este hombre. Por culpa del padre de Lily, les diste los códigos durante el ataque. No era una pregunta. Antonio escupió sangre sobre la alfombra. Duca quiere que le devuelvas a su hija. Dice que la retienes contra su voluntad. Quizá tenga razón. Las palabras golpearon a Damon como golpes físicos. ¿Lo estaba? ¿Se había convertido en el monstruo que Lily temía que fuera? La duda se mezcló con su furia, creando una peligrosa mezcla de emociones que no podía controlar. «Eras mi hermano», gruñó Damon. «Te confié todo. Esa es tu debilidad». Los ojos de Antonio brillaban con desafío. «Confías demasiado fácilmente. Primero yo, luego Lily. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que ella también te traicione?» El puño de Damon golpeó la cara de Antonio una y otra vez, desatando toda su rabia, su miedo y sus dudas. Sus hombres tuvieron que apartarlo, dejando a Antonio desplomado contra la pared, apenas consciente. La sangre goteaba de los nudillos de Damon mientras se enderezaba la chaqueta del traje. La familiar máscara fría volvió a colocarse en su sitio, pero por dentro estaba ardiendo. Todo se estaba desmoronando. Su imperio, su confianza, sus crecientes sentimientos por Lily, todo pendía de un hilo. «Llevadlo al almacén», ordenó a sus hombres. «Yo me ocuparé de él más tarde». Mientras se llevaban a Antonio, Damon se quedó mirando su reflejo ensangrentado en la ventana. El padre de Lily había golpeado sus cimientos, utilizando a su propio hombre en su contra. La traición le dolía, pero la duda que Antonio había sembrado le dolía aún más. ¿Podía confiar en Lily o era ella otra arma que su padre utilizaría para destruirlo? Su teléfono vibró.
Un mensaje de Lily preguntándole dónde estaba. Damon cerró los ojos, sintiendo el peso de su mundo desplazándose bajo sus pies. La había dejado entrar, le había mostrado partes de sí mismo que había mantenido ocultas durante años. Ahora todo lo que había construido se desmoronaba, y ella estaba en el centro de todo. El sonido de cristales rotos resonó por los pasillos de la mansión. El corazón de Lily latía con fuerza mientras se acercaba al despacho de Damon, atraída por el alboroto. A través de la puerta entreabierta, lo vio. Las manos ensangrentadas, el pecho agitado, su habitual compostura destrozada como el cristal del suelo. Damon. Su voz temblaba. Él se giró, con los ojos oscuros por una furia que ella nunca había visto antes. ¿Lo sabías? ¿Saber qué? Ella dio un paso atrás, sorprendida por la ira en su voz. ¿Sobre el plan de tu padre? ¿Sobre Antonio? Él avanzó hacia ella, cada paso deliberado y amenazante. ¿Sabías que planeaba infiltrarse en mi organización? Lily contuvo el aliento. Mi padre, ¿de qué estás hablando? No te hagas la inocente. La mano de Damon golpeó la pared junto a su cabeza, haciéndola retroceder. Antonio lleva meses trabajando con tu padre, proporcionándole información sobre todo, incluso sobre ti. La acusación la golpeó como un puñetazo. ¿Crees que yo tengo algo que ver con esto? Tu padre lo ha orquestado todo. Su voz resumaba veneno, el ataque, la brecha, la inseguridad, todo. Y ahora descubro que mi hombre de confianza ha sido su espía todo este tiempo. La mente de Lily se aceleró. Su padre siempre había sido manipulador. Pero esto... No he hablado con mi padre en años, Damon. Lo sabes. Ah, sí. Sus ojos escudriñaron el rostro de ella, buscando cualquier signo de engaño. Qué conveniente que aparezcas herida en ese callejón justo cuando mi organización empieza a desmoronarse. ¿Crees que planeé que me dispararan? La ira se apoderó de ella, mezclándose con el dolor. ¿Crees que yo quería todo esto? Lo empujó, necesitando espacio para respirar. La oficina se sentía sofocante, llena de su ira y sus sospechas. Todo lo que habían construido, la confianza, la conexión, los momentos de vulnerabilidad parecían desmoronarse a su alrededor. Mi padre me abandonó cuando más lo necesitaba, dijo ella, con la voz temblorosa. He pasado años construyendo una vida lejos de su mundo. ¿Por qué iba a ayudarlo ahora? La risa de Damon fue amarga. La lealtad familiar es muy importante en nuestro mundo, Lily. Tú, más que nadie, deberías saberlo. Yo no formo parte de tu mundo. Las palabras brotaron de su boca. Nunca quise formar parte de él. Me vi arrastrada a este lío porque tú decidiste hacerte el salvador aquel día en el callejón. Su expresión se endureció. Y ahora estás atrapada en medio de una guerra. Tu padre te quiere de vuelta. Quiere utilizarte contra mí. No soy un peón en tu juego, Damon. Las lágrimas le picaban en los ojos. Soy madre. Tengo una hija que necesita que sea mejor que esto, mejor que todo esto. La mención de su hija pareció resquebrajar su fachada de ira. Por un momento vio al hombre que la había abrazado con ternura, que le había mostrado destellos de su corazón. Pero entonces, la traición de Antonio volvió a ensombrecer sus rasgos. Ahora estás involucrada, te guste o no. Su voz era fría. Tu padre se ha asegurado de ello. Lily se abrazó a sí misma, sintiéndose de repente muy sola. El hombre que tenía delante no era el Damon que la había besado en el jardín o le había prometido protegerla. Este era el jefe de la mafia. Despiadado, desconfiado y peligroso. No puedo hacer esto, susurró. No puedo quedarme aquí viéndote destrozar a la gente, preguntándome si alguna vez volverás a confiar en mí. Se giró hacia la puerta, con la decisión tomada. Su hija se merecía algo mejor que esta vida de violencia y traición. Ambos se lo merecían. Voy a dejar a Damon esta noche. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas de irrevocabilidad. No esperó su respuesta, no podía soportar ver la mezcla de ira y dolor en sus ojos. En cambio, se apresuró a ir a su habitación, con las manos temblorosas, y empezó a meter ropa en una bolsa. Estaba a mitad de hacer la maleta cuando la puerta se abrió de golpe. Damon estaba allí, con el rostro duro como una piedra, bloqueando su única vía de escape.
La figura de Damon llenaba la puerta, con los hombros tensos mientras observaba a Lily haciendo la maleta frenéticamente. El silencio entre ellos crepitaba con palabras no dichas y emociones a flor de piel. Sus dedos se flexionaron a los lados, traicionando el control que luchaba por mantener. Para. Su voz era áspera, apenas más que un susurro. Las manos de Lily temblaban mientras doblaba otra camisa. No puedo quedarme aquí, Damon. Este mundo, tu mundo, es demasiado peligroso. Cruzó la habitación con 3 largos pasos y le agarró la muñeca cuando ella iba a coger otra prenda. Mírame. Ella mantuvo la mirada baja, temiendo lo que vería en su mirada. El calor de su piel contra la de ella le provocó un familiar escalofrío en la espalda. Lily. Su nombre en los labios de él era a la vez una orden y una súplica. Mírame. Lentamente ella levantó los ojos para encontrarse con los de él. La furia de antes se había derretido en otra cosa, algo que hizo que su corazón se acelerara. Su habitual máscara de fría indiferencia se había resquebrajado, revelando una vulnerabilidad que le cortó la respiración. No eres solo un peón, dijo él, aflojando el agarre de su muñeca. Nunca fuiste solo un peón. Entonces, ¿qué soy, Damon? Su voz se quebró, porque ahora mismo siento que me ahogo en tu mundo, en tu guerra. Él le soltó la muñeca para acariciarle la cara, pasando su pulgar calloso por su pómulo. Eres la única persona que ha visto más allá de todo esto, más allá de la violencia y el poder. Tú me ves. Los ojos de Lily ardían con lágrimas contenidas. Y lo que veo a veces me aterroriza. Lo sé. Su admisión fue suave, dolorosa. Pero no puedo perderte. Ahora no. No cuando eres lo único que tiene sentido en este desastre. Ella dio un paso atrás, necesitaba distancia para pensar con claridad. Tu mundo está construido sobre la violencia y la traición. ¿Cómo voy a criar a mi hija en eso? Os protegeré a las dos. Su voz se volvió feroz. Nadie os tocará, ni tu padre, ni nadie, como protegiste a tu madre. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. El dolor se reflejó en su rostro, crudo y real. Por un momento, pensó que se cerraría, que se retiraría tras sus muros de frío control. En cambio, la sorprendió. Era demasiado joven para salvarla. Dijo con la voz cargada de un antiguo dolor. Pero ya no soy ese niño indefenso. Ahora tengo el poder de mantenerte a salvo. Lily sintió que las lágrimas finalmente se derramaban. ¿Pero quién me protege de ti, Damon? ¿De en lo que esta vida me convertirá? Él se acercó, su presencia abrumando sus sentidos. Eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido hasta ahora. Has conservado tu humanidad en un mundo que intenta arrebatártela. Sus manos encontraron su cintura, atrayéndola hacia él. El familiar calor de su cuerpo le hizo perder la cabeza. Le hizo cuestionar todo lo que había decidido. Quédate, le susurró al oído. Quédate y lo resolveremos juntos. Lily apoyó la frente contra su pecho, inhalando su aroma. Una colonia cara mezclada con algo más oscuro, peligroso. Tengo miedo, Damon, no solo de tu mundo, sino de lo mucho que siento por ti. Él la abrazó con más fuerza. Bien, porque lo que siento por ti también me aterroriza. Ella lo miró, viendo la verdad en sus ojos. Este hombre que gobernaba un imperio con mano de hierro estaba tan conmocionado por su conexión como ella. Darse cuenta de eso cambió algo en su interior. Si me quedo, dijo lentamente, las cosas tienen que cambiar. No me mantendrán en la ignorancia nunca más. Apretó la mandíbula, pero asintió. No más secretos, pero tienes que confiar en mí, Lily, incluso cuando todo en ti te diga que no lo hagas. Ella extendió la mano y recorrió la marcada línea de su mandíbula con dedos temblorosos. La electricidad entre ellos chispeó al tocarse, un recordatorio de la peligrosa pasión que los había unido desde el principio. Me quedaré, susurró ella, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba ligeramente contra el suyo. Pero incluso cuando él se inclinó para capturar sus labios en un beso apasionado, ella sintió el peso de su situación envolviéndolos. La confianza entre ellos era frágil, recién reformada, y el camino por delante estaba lejos de ser claro.
Damon estaba de pie junto a la ventana de su estudio, con una copa de whisky intacta en la mano. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, burlándose de la oscuridad que se acumulaba en su imperio. Los informes de sus capitanes yacían esparcidos por su escritorio, cada uno peor que el anterior. El padre de Lily había sido metódico, volviendo a sus aliados uno por uno, corrompiendo la lealtad que había tardado años en construir. La puerta se abrió detrás de él. No necesitó volverse para saber que era Lily. Había memorizado el sonido de sus pasos, la forma en que se movía por su espacio. «Tus hombres se están preparando», dijo ella en voz baja. «Los vi cargando armas en el patio». Dio un largo trago, dejando que el whisky le quemara la garganta. «Mañana por la noche, todo esto habrá terminado, de una forma u otra». Lily se acercó, y su reflejo apareció en la ventana junto al suyo. «¿Cómo de mal está la cosa?» «Bastante mal». Dejó el vaso con controlada precisión. «Tu padre lleva meses, quizá años, planeando esto. Ha puesto a la mitad de mi territorio en mi contra. ¿Y la otra mitad?» Damon apretó la mandíbula, esperando a ver quién gana mañana antes de elegir bando. Ella le cogió del brazo, y su contacto le provocó una descarga eléctrica. «Déjame ayudar. Podría hablar con mi padre». «No». Se giró bruscamente y la agarró por los hombros. «No te acercarás a él. Ya ha intentado matarte una vez. Sigue siendo mi padre, Damon. Dejó de ser tu padre en el momento en que intentó matarte». Sus dedos se tensaron y luego se relajaron deliberadamente. «No voy a arriesgarme a perderte, ni por él, ni por nadie». La vulnerabilidad de su voz le cortó la respiración. Nunca lo había visto así. El cuidadoso control se resquebrajaba, revelando la profundidad de su miedo. «No me perderás», susurró ella. Su risa fue amarga. «Lo pierdo todo, Lily, a todos, a mi madre, a mis aliados, a mi imperio». Al final, todo se desvanece. Ella levantó las manos y le acarició la cara. «Mírame, Damon». Él lo hizo, con sus ojos oscuros ardiendo con intensidad. «No voy a ir a ninguna parte. Pase lo que pase mañana. Decidan lo que decidan tus hombres. Haga lo que haga mi padre. Yo te elijo a ti». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. La expresión de Damon cambió, dejando entrever algo crudo y desesperado. «No sabes lo que estás diciendo», gruñó. «Si pierdo mañana, lo pierdo todo. Mi poder, mi protección. No podré mantenerte a salvo. No necesito tu poder». Ella se acercó, eliminando la distancia entre ellos. «Te necesito». Él perdió el control. La atrajo hacia sí, enredando una mano en su cabello mientras su boca se estrellaba contra la de ella. El beso fue desesperado, lleno de todo el miedo y la necesidad que ambos habían estado reprimiendo. Lily igualó su intensidad, clavándole los dedos en los hombros. Saboreó el whisky en su lengua, sintió el temblor de sus manos mientras recorrían su cuerpo. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Damon apoyó la frente contra la de ella. «Debería enviarte lejos», murmuró. «A algún lugar seguro, lejos de todo esto. Inténtalo», lo desafió ella. «Volveré». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Mujer obstinada, no me querrías de otra manera». Su expresión se volvió seria de nuevo. «No, no lo haría», le acarició el pómulo con el pulgar. «Me haces débil, Lily. Cuando estoy contigo, me olvido de ser el monstruo que necesitan que sea. No eres un monstruo». Ella giró su rostro hacia la palma de su mano. «Eres un hombre que ha tenido que tomar decisiones imposibles, pero ya no tienes que tomarlas solo». Las luces de la ciudad jugaban con sus rasgos mientras él estudiaba el rostro de ella, memorizando cada detalle. El mañana traería violencia y derramamiento de sangre. Pero esta noche tenía en este momento, esta verdad entre ellos. «Quédate conmigo», susurró, con palabras que eran a la vez una orden y una súplica. Lily respondió atrayéndolo hacia ella para darle otro beso, volcando en él todos sus miedos, esperanzas y deseos. Fuera lo que trajera el amanecer, lo afrontarían juntos. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del almacén.
Damon se movía entre las sombras, con sus hombres desplegados detrás de él. La inteligencia había confirmado que el padre de Lily estaría allí. Una confrontación final que se había estado gestando desde el día en que Lily entró en su vida. El suelo del almacén se extendía vasto y vacío, y sus pasos resonaban en las paredes metálicas. El agua goteaba en algún lugar de la oscuridad, con un ritmo constante como el tic-tac de un reloj que marcaba la cuenta atrás hacia la violencia. Una puerta se cerró de golpe. Se oyeron pasos que se acercaban desde múltiples direcciones. «Deberías haberte mantenido alejado de mi hija». La voz rebotó en las paredes. El padre de Lily, Anthony Duca, emergió de las sombras con su propio ejército de hombres. Damon apretó el gatillo de su arma. Ella decidió quedarse. «Porque la manipulaste», escupió Anthony, «igual que tu padre manipuló a su madre». El primer disparo resonó en el aire como un trueno. Se desató el caos. Las balas salpicaron por todo el almacén, rebotando en las vigas metálicas y rompiendo ventanas. Los hombres se lanzaron a cubrirse, devolviendo el fuego en los destellos estroboscópicos de los cañones que iluminaban la oscuridad. Damon se movía con precisión letal. Cada disparo daba en el blanco. Pero los hombres de Anthony estaban por todas partes, y el aire se llenó del ruido de las armas y los gritos. Una bala rozó el hombro de Damon. Un dolor ardiente le atravesó el músculo. Giró sobre sí mismo y derribó al tirador con 2 disparos en el pecho. La sangre le corría por el brazo, pero apenas se dio cuenta. Su atención se centró en un único objetivo: llegar hasta Anthony. En medio del caos, vislumbró a su objetivo. Anthony se movía entre los refugios, dirigiendo a sus hombres con experiencia y eficiencia. Ya no se trataba solo de Lily, se trataba del poder, del control, de quién saldría con vida de ese almacén. «Tu imperio se está derrumbando, Moretti». La voz de Anthony se elevó por encima de los disparos. «Mi hija te verá tal y como eres en realidad». La respuesta de Damon fue otra ráfaga de disparos. Avanzó con paso firme, pasando por encima de los cadáveres, tanto de sus hombres como de los de Anthony. El suelo del almacén se empapó de sangre y agua de lluvia que entraba por las ventanas rotas. Una explosión sacudió el edificio. Uno de los hombres de Anthony había traído armas más pesadas. El metal chirrió cuando las vigas de soporte se retorcieron. Parte del techo se derrumbó, dejando entrar un torrente de lluvia. A través de la nueva abertura, Damon vio a Anthony escapando hacia la salida. Esta vez no. Corrió tras él, ignorando el ardor en su hombro, la sangre que empapaba su camisa. Chocaron juntos detrás de una pila de cajas. El arma de Anthony salió volando. Lucharon en la semioscuridad, intercambiando golpes brutales. Anthony era fuerte, pero Damon era más joven, más rápido, impulsado por algo más que la simple supervivencia. «Ella se merece algo mejor que tú», gruñó Anthony, asestando un puñetazo que le partió el labio a Damon. Damon escupió sangre. «Ella se merece poder elegir». Su puño impactó en la mandíbula de Anthony, haciéndole trastabillar hacia atrás. Se separaron, ambos jadeando con dificultad. Anthony buscó un cuchillo oculto, cuya hoja brillaba en la penumbra. «Moriré antes de dejar que mi hija se quede con un monstruo como tú». «Entonces muere». Se enfrentaron en un último y violento choque. El cuchillo cortó el pecho de Damon, pero él soportó el dolor. Sus manos se cerraron alrededor del cuello de Anthony mientras caían al suelo. Rodaron una vez, 2 veces, y entonces Damon quedó encima, inmovilizando a Anthony con su peso. El cuchillo cayó al suelo con estrépito. Anthony se retorció, pero Damon lo sujetaba con fuerza. Vio cómo se apagaba la luz de los ojos del otro hombre, sintió cómo la lucha se debilitaba y finalmente cesaba. El silencio se apoderó del almacén. Los disparos habían cesado. Solo quedaba el sonido de la lluvia que lavaba la sangre y las armas. Damon se levantó lentamente con el cuerpo dolorido. Los cadáveres cubrían el suelo. Más de los hombres de Anthony que de los suyos, pero el precio había sido alto. La victoria le sabía a cobre y humo en la boca. Oyó pasos corriendo y se volvió, con el arma en alto,
pero era Lily. Irrumpió por la puerta y se quedó paralizada ante la visión que tenía ante sí. Sus ojos se desplazaron del cuerpo de su padre a Damon, fijándose en su aspecto ensangrentado. La prueba de lo que había hecho. Él esperaba horror, rechazo. En cambio, ella cruzó la distancia que los separaba y se arrojó a sus brazos. Se acabó, le dijo él con voz ronca mientras la abrazaba con fuerza. Eres mía para siempre. La lluvia caía a cántaros a través del techo roto del almacén, lavando la sangre y las armas. Lily estaba de pie en los brazos de Nauman, con el cuerpo de su padre yacente y frío cerca de ella. La violencia flotaba pesadamente en el aire, pero también flotaba algo más, la verdad esperando a salir a la luz. Uno de los hombres de Damon se acercó con una carpeta de cuero desgastada. Jefe, encontramos esto en su oficina. Tiene que verlo. Damon soltó a Lily a regañadientes y cogió la carpeta con sus manos ensangrentadas. Dentro había fotografías, cartas y documentos amarillentos por el paso del tiempo. Sus manos temblaban mientras leía, y su rostro se endurecía con cada página. ¿Qué es? Preguntó Lily, tocándole el brazo. Tu madre, dijo él con voz áspera. Ella trabajaba con la mía. Intentaban destapar la corrupción en ambas familias. Le entregó una fotografía. Dos mujeres, cogidas del brazo, sonriendo a la cámara. Mi padre descubrió su plan. Las mató a ambas. Las rodillas de Lily se debilitaron. Miró fijamente el rostro de su madre en la fotografía y los recuerdos la inundaron. Por eso siempre estaba asustada. Por eso quería que me mantuviera alejada de esta vida. Mi padre murió pensando que había protegido los secretos de nuestra familia. Damon apretó la mandíbula. Pero él era el verdadero traidor. Asesinó a mi madre, a nuestras madres, para ocultar sus crímenes. La verdad se posó entre ellos como un peso físico. Sus madres habían muerto luchando contra la misma oscuridad que había marcado la vida de sus hijos. Ahora, tras otra oleada de violencia, su legado pendía de un hilo. Todo este tiempo, susurró Lily, pensábamos que éramos enemigos por culpa de nuestras familias, pero nuestras madres eran amigas, aliadas. Damon la volvió a atraer hacia él, con un gesto más suave esta vez, a pesar de la sangre que manchaba sus manos. Intentaron cambiar las cosas para mejorar este mundo. Sus ojos se encontraron con los de ella, intensos y decididos. Podemos terminar lo que ellas empezaron. A su alrededor, tus hombres trabajaban con eficiencia, limpiando los restos de la batalla. La lluvia seguía cayendo, pero ninguno de los dos se movió. Permanecían envueltos en los brazos del otro, asimilando el peso de la revelación. Ahora lo entiendo, dijo Lily en voz baja. ¿Por qué eres diferente a tu padre? ¿Por qué luchas tan duro contra convertirte en el monstruo que todos esperan que seas? Damon le acarició la cara con la mano, secándole con el pulgar unas lágrimas que ella no se había dado cuenta de que estaban cayendo. Tú me cambiaste, Lily. Me hiciste querer ser mejor. Miró la carpeta, los secretos que contenía. Pero nuestras madres, ellas fueron las verdaderas heroínas. Murieron tratando de acabar con el ciclo de violencia. Las sirenas sonaban en la distancia. Pronto tendrían que marcharse para enfrentarse a las consecuencias del derramamiento de sangre de esa noche. Pero por ahora permanecieron quietos, atrapados en ese momento de comprensión. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Lily, buscando su mano. Los ojos de Damon recorrieron el almacén, evaluando el coste de su victoria. Cuando volvió a mirarla, había acero en su mirada, pero también ternura. Reconstruiremos, no solo mi imperio, todo, lo arreglaremos. La atrajo hacia él y le rozó la frente con los labios. A pesar de la violencia que los rodeaba, su caricia fue suave, reverente. No más esconderse en las sombras, no más vivir con miedo. Su voz se volvió más baja, feroz con la promesa. Derribaré a cualquiera que intente hacerte daño, pero construiremos algo mejor desde las cenizas. Lily apoyó la cara en su pecho, sintiendo su latido fuerte y constante. A su alrededor, la lluvia seguía cayendo, lavando el viejo mundo, haciendo espacio para que algo nuevo creciera. Juntos, susurró contra su camisa. Juntos, asintió él,
tomando su mano entre las suyas. Su agarre era firme, tranquilizador. Nadie volverá a hacerte daño, lo juro. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas de la mansión de Damon, proyectando cálidos dibujos sobre los suelos de mármol. La casa parecía diferente ahora, menos como una fortaleza y más como un hogar. Lily estaba de pie en la cocina, recién renovada, observando a su hija Isabella colorear en la barra de desayuno, con sus pequeñas piernas balanceándose libremente desde el taburete alto. Damon entró en silencio, su presencia llenando la habitación como siempre, pero ahora había en él una suavidad que pocos creerían posible. Puso una mano suave sobre la cabeza de Isabella, revolviéndole el pelo al pasar. La niña se rió, ya cómoda con el hombre que se había convertido en una parte tan importante de sus vidas. He hecho algunos cambios en la seguridad, le dijo en voz baja a Lily, deslizando los brazos alrededor de su cintura. Doble protección para los dos, pero mantendrán la distancia. Quiero que te sientas normal, no vigilada. Lily se apoyó en su abrazo, recordando lo lejos que habían llegado desde aquellos primeros días peligrosos. Lo normal es relativo cuando estás casada con el hombre más poderoso de la ciudad, bromeó. Pero su voz solo transmitía afecto. El imperio de Damon se había transformado en los meses transcurridos desde el enfrentamiento en el almacén. Había eliminado a los elementos corruptos, reforzado las alianzas con aquellos que compartían su visión y construido algo nuevo. Algo de lo que sus madres se habrían sentido orgullosas. La violencia seguía existiendo en su mundo, pero ahora estaba controlada, dirigida a quienes realmente se la merecían. «Papá», llamó Isabella, haciendo que ambos adultos se volvieran. Las palabras seguían provocando una oleada de emoción en el rostro de Damon cada vez que ella las pronunciaba. «Mira lo que he dibujado». Se acercó para examinar su obra de arte, y Lily observó cómo el temido jefe de la mafia se agachaba junto a la niña, escuchando atentamente mientras ella le explicaba cada trazo de lápiz de colores. Su gran mano empequeñecía la de Isabella mientras la ayudaba a sostener el papel a contraluz. «Es precioso, princesa», dijo con voz suave. «Deberíamos enmarcarlo también». Las paredes del estudio, antes cubiertas de arte moderno, ahora albergaban una creciente galería de dibujos infantiles. Cada uno representaba un paso en su camino hacia convertirse en una verdadera familia. Más tarde, mientras Isabella dormía la siesta, arriba bajo la atenta mirada de su niñera, Damon llevó a Lily al jardín. Las rosas que tanto habían amado sus madres volvían a florecer, cuidadas con esmero. La atrajo hacia él, respirando el aroma de su cabello. «A veces todavía no puedo creer que esto sea real», admitió, dejando caer su habitual máscara de control para revelar la vulnerabilidad que se escondía debajo. «Que estés aquí, que hayas elegido quedarte a pesar de todo». Lily se giró entre sus brazos y levantó la mano para trazar la cicatriz de su mandíbula, un recuerdo de aquella batalla final. «Nos elegimos el uno al otro», le corrigió ella, «y seguimos eligiéndonos cada día». Sus manos se apretaron sobre su cintura. «Nunca pensé que podría tener esto. Amor, familia, paz». Miró hacia la casa donde dormía Isabella. «Pensé que mi legado solo sería violencia y miedo». «Tu madre estaría orgullosa del hombre en el que te has convertido», dijo Lily en voz baja. «Nuestras madres lo estarían». Habían honrado la memoria de sus madres, creando una fundación que ayudaba a las familias afectadas por la violencia, ofreciéndoles una salida al ciclo que se había cobrado tantas vidas. Era su forma de continuar la labor que habían iniciado sus madres. Damon rozó sus labios contra la sien de ella. «Tú me haces querer ser mejor. Tú e Isabella sois mi redención». El jardín que los rodeaba estaba en calma, con las rosas meciéndose suavemente con la brisa. Era difícil creer que solo unos meses antes su mundo se hubiera visto envuelto en disparos y traiciones. Ahora estaban construyendo algo hermoso a partir de las cenizas de su pasado. Lily lo miró a los ojos y no vio al despiadado jefe de la mafia que el mundo temía, sino al hombre que le leía cuentos a su hija antes de dormir y guardaba sus dibujos como tesoros. El hombre que había aprendido a equilibrar el poder con la ternura, a fortalecerlos con amor. «Ahora nada nos detendrá», susurró ella,
con el corazón lleno de amor y certeza. Damon sonrió y ella pudo ver cómo el peso de su pasado se desprendía de sus hombros. La oscuridad siempre formaría parte de él, pero ahora estaba atenuada por la luz, el amor, la familia y la esperanza en el futuro que construirían juntos. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda italiana de su dormitorio, proyectando un cálido resplandor sobre el rostro de Lily mientras se despertaba. Damon ya estaba despierto, observándola con esos intensos ojos oscuros que una vez la habían aterrorizado, pero que ahora solo transmitían amor y protección. «Buenos días, mi Aita», murmuró, con la voz aún ronca por el sueño. Sus dedos trazaron la curva de su mandíbula, con delicadeza a pesar de los callos que le habían salido tras años de violencia. Lily se inclinó hacia su caricia, maravillándose de lo natural que le resultaba ahora. El temido jefe de la mafia que una vez le había parecido su captor se había convertido en su refugio, su hogar. «Te has levantado temprano», observó ella notando la tensión en sus hombros. «Los negocios nunca duermen», respondió él. Pero había una ligereza en su tono que antes no existía. El imperio que había construido estaba cambiando, evolucionando hacia algo más legítimo con cada día que pasaba. No completamente limpio. Eso sería imposible, pero mejor, más seguro para su familia. La risa de Isabella resonaba desde el jardín, donde jugaba bajo la atenta mirada de su equipo de seguridad. El sonido hizo sonreír a Damon, suavizando las duras líneas de su rostro. «Es feliz aquí», dijo, con evidente orgullo en su voz. «Los dos lo somos», le aseguró Lily, incorporándose para rodear con sus brazos los anchos hombros de él. Las sábanas de seda se le enredaron alrededor de la cintura y los ojos de Damon se oscurecieron de deseo. Pero había algo más que pasión allí. Había devoción, protección, un amor tan feroz que había sobrevivido a la traición y al derramamiento de sangre. «Nunca pensé que podría tener esto», admitió él, girándose para atraerla a su regazo. Sus manos, capaces de tanta violencia, eran infinitamente suaves mientras le acariciaban la espalda. Una paz familiar. «Tú». Lily apoyó la frente contra la de él, respirando su familiar aroma. «Lo has cambiado todo», susurró. «El negocio, la violencia, ahora todo es diferente». Era cierto. La sangrienta guerra que casi los había separado había dado lugar a una transformación. Damon seguía gobernando con mano de hierro, pero su enfoque había cambiado. Las redes de protección se habían convertido en contratos de seguridad legítimos. Las casas de juego eran ahora casinos de lujo. Incluso sus enemigos respetaban el nuevo orden que había creado. «Por ti», dijo él simplemente. «Todo lo que hago es por ti y por Isabella». Se levantaron juntos y siguieron su rutina matutina con la facilidad que les daba la práctica. Lily observó cómo Damon se vestía, con movimientos precisos y controlados. El caro traje no podía ocultar al depredador que había debajo, pero ahora su poder estaba templado por un propósito. En el jardín, Isabella corrió a saludarlos, con sus rizos oscuros rebotando. Damon la cogió en pleno salto y la levantó en brazos con una risa que habría sorprendido a sus enemigos. El temido Don Moretti jugando con una niña como cualquier padre normal. «El jardín de rosas está casi listo», observó Lily, mirando los parterres recién plantados. Lo diseñaron juntos, un homenaje a sus madres, las mujeres que habían comenzado esta historia mucho antes de que ninguno de los dos supiera su significado. «Un legado de belleza en lugar de sangre», coincidió Damon, dejando a Isabella en el suelo para que pudiera mostrarle su último descubrimiento entre las flores. Mientras su hija parloteaba emocionada sobre mariposas y flores, Damon atrajo a Lily hacia él. Su presencia era sólida, inquebrantable, los cimientos sobre los que ella había reconstruido su vida después de que todo se derrumbara. «Solía pensar que el amor era debilidad», murmuró tan bajo que solo ella pudo oírlo. «Algo que mis enemigos podrían usar en mi contra. Pero amarte a ti, amar a nuestra hija, me ha hecho más fuerte, más centrado, más peligroso para aquellos que quieran dañar lo que es mío». Lily se giró entre sus brazos y vio la verdad en sus ojos. La oscuridad seguía allí, la capacidad de violencia que lo convertía en quien era. Pero ahora servía a un propósito más elevado. Protección en lugar de destrucción.
amor en lugar de miedo. Eres mía para siempre, le susurró contra la frente, con los labios rozando su piel con infinita ternura. Y por primera vez Lily lo creyó por completo, sin reservas ni dudas. Espero